Bien, continuamos con esta serie de videos de circuitos digitales y pues recordemos que estábamos viendo flip-flops y estamos viendo pues en este caso el flip-flop tipo D, no lo había dicho antes, pero este es el flip-flop tipo D, ¿sí? Que lo que hace es tener una entrada y pues al final una salida. Lo que hace es que la entrada se copia a la salida, pero solo cuando E está habilitado, o sea cuando E está en 1. Cuando E está en 0, lo que hace es que se queda con el último valor que había tenido pues antes de deshabilitar E. Listo. Eso es. Borremos aquí y pues entonces veamos un poco, hagamos un pequeño recorderis de pues cómo estábamos en esto. Primero que todo, bueno, esto no. Primero que todo teníamos el flip-flop tipo SR, ¿sí? O sea, set y reset, ¿sí? Algunas veces SC, como lo quieran ver. En este caso era el negado, ya sabemos porque tenía compuertas NAND. Y pues estaba el otro, que era el flip-flop RS también, pero RS ya no negado porque utilizaba compuertas NOR, ¿sí? Y ya lo que utilizaba era, se fijaba en 1 para funcionar bien. Luego teníamos pues ya flip-flop de enganche, ¿sí? Realmente de habilitación, ¿sí? Si lo queremos ver un poco más. Y pues lo único que hacíamos era agregar esta E de aquí, que pues al final nos agregaba toda esta parte de aquí, ¿sí? Y pues esta parte de aquí simplemente pues era un circuito para habilitar o deshabilitar R y S, ¿sí? No más. Después de eso, pues ¿qué teníamos? Teníamos este flip-flop tipo D, ¿sí? Que pues lo único que hace es ser también un flip-flop de habilitación o pues con un enable, ¿sí? Que un flip-flop que tiene un enable, pero ese flip-flop lo que hace ya es tener una sola entrada, ya no tiene nuestras dos set y reset o set y clear, como lo queramos ver, sino que ya solo tiene una entrada D, pero al final es la misma cosa, ¿sí? Lo único que está haciendo es negando la D, o sea que al final pues sigue teniendo nuestras mismas entradas, solo que como tiene el enable, pues entonces ya puede enganchar cuando queramos. Y pues vimos un ejemplo. Ahí vamos, ¿sí? Eso era lo que llevamos hasta el momento. Y pues entremos a ver otro D. Este lo dejo de tarea más que otra cosa. Y pues es un flip-flop también de enganche, pero que ya utiliza NANDs, ¿sí? En vez de NORs como estaba antes, utiliza NANDs, ¿sí? Si observamos, pues el circuito es relativamente fácil de entender. Lo dejo de tarea pues que lo expliquen cómo funciona, ¿sí? Obviamente tiene una parte aquí con el enable, ¿sí? Igual, ¿sí? Si observamos aquí estamos el enable, solo que pues tiene otras cositas ahí pues diferentes. Entonces recomiendo que pues ustedes vean cómo funciona este circuito, ¿sí? Cómo funciona, pues van a ver que es bastante parecido al anterior, ¿m? Pero pues de todos modos la idea es que entiendan cómo funciona. Relojes, listo. Entonces voy a partir de este circuito de acá, ¿sí? Que es nuestro circuito que ya habíamos utilizado, ya teníamos nuestra compuerta, nuestra compuerta no, perdón, nuestro flip-flop por aquí, ¿sí? Con una parte de habilitación, o sea, este es un circuito que ya conocemos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de colocar una señal de reloj y hacer que esto solo grabe, o pues que simplemente este circuito fije sus valores, o fije pues este valor de Q, solo cuando un reloj lo diga, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo un reloj? Pues simplemente, si tenemos señal en el tiempo, ¿sí? Un reloj, ¿qué será? Un reloj será una señal que cambia de 0 a 1 constantemente con una frecuencia específica o pues un periodo específico. O sea, si lo queremos hablar en términos de periodo, pues simplemente tenemos un periodo que es este, ¿sí? Y la idea es que ese t pues siempre va a ser el mismo, o sea que aquí también tendríamos el mismo t de aquí a acá, ¿sí? Bueno, se me corre un poco, pero pues me refiero acá, este t también sería el mismo, y así sucesivamente. O sea que todos los t's o todos los periodos pues son los mismos, o sea que al final podríamos decir que esta señal de reloj es una señal que tiene una frecuencia f, ¿sí? Llamémosla f, listo. Entonces sería una señal que simplemente tiene una frecuencia f. ¿De cuánto? De unos cuantos hertz. Puede ser, por ejemplo, 10 hertz, 100 hertz, 1 kilohertz, 1 megahertz, lo que sea, ¿sí? O sea, de unos cuantos hertz. No sabemos cuántos. Y pues por si acaso, pues obviamente estamos hablando de TTL, entonces en este caso serían 5 voltios por acá. Nuestra señal sería de voltaje, 5 voltios y pues 0 voltios casi por acá, ¿sí? Eso es lo que esperamos nosotros que sea un reloj. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos si queremos tener un reloj? De ahora en adelante esto lo voy a llamar CLK. ¿Sí? Lo que yo voy a querer es que, por ejemplo, cada vez que el reloj cambia de 0 a 1, que por si acaso ahora en adelante ya lo llamaremos flanco de subida, pues voy a querer que cada vez que, por ejemplo, cambie de 0 a 1, el circuito como tal guarde el valor que hay en D, ¿sí? Pero solo en esos instantes de tiempo.
no en todos los instantes de tiempo, ¿sí? O no, y tampoco en todo este tiempo acá. Si yo conecto esta señal de reloj directamente acá, pues lo que voy a obtener es que el circuito va a grabar en todo este tiempo. Yo lo que quiero es que solo grabe en este pequeño instante de tiempo, o sea, cuando ha subido, por ejemplo. O también podría hacerlo grabar cuando baje, ¿sí? En un flanco de bajada, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto aquí para abrirme un poco más de espacio. Borrémoslo por acá. Ya sabemos que esa es nuestra señal CLK o pues reloj. ¿CLK de dónde? Pues de clock, ¿sí? En inglés. Entonces, pues simplemente ya para que lo sepamos. Entonces ya me abrí campo ahí. Vamos entonces a dibujar pues lo que necesitaremos hacer pues para poder detectar al final un flanco de subida o un flanco de bajada. Supongamos que tenemos nuestra señal CLK por aquí. Listo. Aquí está nuestra señal CLK conectada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder conseguir pues la detección de un flanco de bajada o un flanco de subida, cualquiera de los dos? Pues lo que debería hacer es negarlo y todo eso llevarlo a una, por ejemplo, a una AND o una NAND, lo que ustedes quieran. Supongamos que fuera una AND. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que, si esto vale 1, o bueno, si esto vale 0, perdón, aquí tendría yo un 0, y este negado sería un 1, o sea que 1 y 0, pues lo que obtengo es 0 a la salida. Ahora, si esto vale 1, aquí, pues lo que tengo es un 0 por acá, y si esto es un 0, pues este sería un 1, y pues 0 con 1, pues también es 0. O sea que este circuito como tal, en teoría, pues lo que haría es nada, simplemente nos entregaría una salida igual todo el tiempo, o sea, igual a 0. Pero observemos un poco, observemos de verdad qué está pasando. Este negador es un circuito que se demora un pequeño instante de tiempo en convertir la señal de aquí a acá. Eso de verdad sucede, ¿sí? O sea, son unos cuantos picosegundos, pero hay un tiempo de diferencia entre el cambio aquí y el cambio acá, ¿sí? Entonces pongamos nuestra señal de reloj por acá. La voy a poner dibujada otra vez, ¿sí? Supongamos que por aquí esto es el tiempo y pues por acá tenemos nuestro CLK, ¿sí? Entonces, si nuestra señal de reloj es esta, la voy a poner un poco más ancha para que poder trabajar. ¿Cómo sería nuestra señal aquí? O sea, llamémoslo esto CLK', por ejemplo. ¿Cómo sería nuestro CLK'? Lo voy a dibujar aquí. Aquí estaría CLK'. Pues espero que me entiendan lo del prima ahí, que no se ve muy claro, pero listo, aquí hay un prima. ¿Cómo sería CLK'? Pues se supone que sería negado acá, o sea que sería en 0, y se supone que aquí cambiaría a 1. Pongámoslo aquí, luego cambia a 0, aquí, y aquí cambiaría a 1, y luego cambia a 0. Listo, obviamente es la negada. Pero de aquí a aquí hay un pequeño instante de tiempo. No sé si se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver un poco. Aquí también se alcanza a ver. Hay un pequeño instante de tiempo, ¿sí? Mientras cambia este aquí. Aquí también hay un pequeño instante de tiempo. Aquí también hay un pequeño instante de tiempo. Y aquí también hay un pequeño instante de tiempo. Listo. Entonces, al final, si yo llamo este CLK', este de aquí, CLK', pues ¿cómo sería CLK'? Se supone que debería ser 0 todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Venimos esto en 1, ¿sí? Cambia a 0 y en ese momento CLK' todavía no ha cambiado, o sea que sigue en 0, ¿sí? O sea que 0 y 0 pues sería 0, ¿sí? O sea que realmente él vendría en 0 todo el tiempo y aquí llega y sigue en 0. Listo, cambió, este ya cambió a 1, pero esto ya estaba en 0, o sea que sigue en 0. No hay ningún problema, pero aquí llegamos a hacer un pequeño cambio. En este momento, este ya cambia a 1, o sea CLK ya cambia a 1, pero CLK' no ha cambiado todavía a 0. Entonces hay un pequeño instante de tiempo aquí, ¿sí? En el cual esto vale 1 y esto también vale 1. Entonces aquí habrá un pequeño pico. Listo. Viene aquí. Ahora entonces en este caso esto está en 1, este está en 0, o sea que sigue en 0. Aquí ya está en 1, pero este ya está en 0, otra vez. Y aquí otra vez vuelve a suceder lo mismo. Otra vez hay un pequeño pico.
¿sí? Entonces esto sería CLK'', que es esta señal de aquí, ¿sí? En este caso, entonces observemos, estaríamos detectando, este es un flanco de bajada del CLK, no lo estamos detectando, ¿sí? Porque pues aquí simplemente no ha pasado nada. Pero en el momento en el que sube, sí estamos detectando, se está generando un pequeño pico, o sea que este flanco de subida se está convirtiendo en un pequeño pico, muy pequeño, de unos cuantos picosegundos. Bueno, depende pues de las propiedades, de las características eléctricas de este negador, pero pues se demora un instante de tiempo ahí pequeño. Luego volvemos otra vez, hay un flanco de bajada, no se detecta, pero este flanco de subida vuelve y se detecta. Aquí está. ¿Sí? Entonces, al final lo que tendríamos en CLK'' es un pequeño pulso de muy pequeño tiempo, ¿sí? Pero ese pequeño pulso se nos da cada vez que hay un flanco de subida. Si cogemos esto y lo conectamos acá, ¿sí? Lo conectamos acá, pues lo que tendríamos es al final un circuito que ya no funciona con un enable, sino que funciona con un CLK, con un reloj, ¿sí? Y fuera de eso, que engancharía de, ¿sí? Ahora sí podríamos hablar de enganche, engancharía de, pero solo en los instantes, en los momentos cuando hay, o en los, sí, en los tiempos en los que tenemos flancos de subida, o en los instantes de la señal de reloj, o sea CLK, en los que hay flancos de subida. Solo en esos instantes él grabaría, ¿sí? Entonces, si tuviéramos una señal D de alguna forma, pues ella solo se grabaría en este instante. Pongamos a D por acá. Ahora sí. Perdón que me quedó como mal. Pongamos a D por aquí. Supongamos que esto es D. Pongámosla por acá. Entonces, si D, por ejemplo, supongamos que la salida primero era 0. Entonces, digamos que venía aquí en 1. Todo este tiempo 1. Digamos que cambió por aquí a 0. Y quedó en 0. Eso sigue siendo el T. Pues ¿cómo sería? Espero que se alcance a ver acá, ya tengo casi espacio. Voy a ponerlo por aquí. Supongamos que por acá estuviera Q. Pues ¿cómo sería? Q vendría hasta aquí. Supongamos que Q estaba en 0 antes. Entonces 0 todo esto. La voy a poner de otro color para que ya se distinga un poco más. Voy a poner roja a Q. Entonces Q vendría en 0 todo este tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta este flanco de subida. En este momento, si vemos aquí hay un 1, entonces cambiaría a 1Q, se quedaría en 1 todo este tiempo hasta que esta cambia y todo, pero no pasa nada, o sea, cambia D, pero no pasa nada porque no hay flancos todavía de subida. En este momento hay un flanco de subida y detecta que D ya está en 0, y como está en 0, pues vuelve y baja, y pues ya se queda en 0. Eso sería Q. Perdón pues un poco el desorden que me quede esto acá, pero casi no tenía espacio para poder dibujar un poco mejor. Y pues quería que todo esto quedara aquí consignado en el mismo, pues en la misma diapositiva. Entonces, de otra forma es eso, ¿sí? Tendríamos que nuestro flip-flop engancharía solo en los flancos de subida. ¿Qué les queda a ustedes de tarea? Hacer esto mismo, ¿sí? O sea, hacer este mismo circuito para que enganche, para que nuestro flip-flop enganche, pero que enganche en los flancos de bajada, ¿sí? Entonces ya no quiero en estos flancos de subida, sino que ahora quiero en estos flancos de bajada. Les queda a ustedes pues ver cómo podrían hacer un circuito que genere pulsos es en los flancos de bajada y no en los flancos de subida. ¿Listo? Bueno, eso es por el momento, no es más. En el próximo video pues ya entraremos a ver más que todo ya con estos relojes pues qué tipos de flip-flops entonces tenemos, y con eso daremos por terminada esta parte introductoria a flip-flops, para que en la próxima semana ya entremos a ver verdaderamente utilidades o aplicaciones de los flip-flops ya en nuestro mundo digital. Bueno, no es más, gracias, hasta luego.